Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches, bien, señor. Bien, gracias a Dios, usted. Buenas noches, profe. Bien, Buenas bueno, noches. bien, bien. ¿En qué tema quedamos el día de ayer? Quedamos en Vimos el indicio endoprocesal. Bueno, estábamos hablando de los indicios, pero en lo atinente a los procesos estos de simulación, porque ese es de comportamiento endoprocesal es un indicio, pero en materia de procesos única y exclusivamente procesos de simulación, ¿cierto? correcto, doctor. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, doctores, ahora vamos a pasar a otro tema que se denomina las presunciones. Ojo, las presunciones. Ese es el tema que vamos a abordar en este preciso momento. Se denomina las presunciones. Espere. Bueno, con relación a las presunciones, mis doctores, podemos indicar, con relación a las presunciones, que básicamente presumir se puede asimilar o se puede consagrar un sinónimo de presumir es suponer. Ojo, presumir es igual a suponer. ¿Y qué se presume o qué se supone ya en el área jurídica? Pues presumir es suponer una cosa cierta. Ojo, suponer una cosa cierta sin que sea probada. Suponer una cosa cierta sin que sea probada o sin que conste. Entonces, mis doctores, la ley supone una cosa cierta sin que exista prueba o sin que conste. Cuando la ley consagra esa suposición, pues hablamos que nos encontramos ante una presunción. Ojo, una presunción. Entonces, doctores, cuando el legislador determina la consecuencia de un hecho indicador para utilizar palabras similares a los indicios, cuando la ley, ojo, es la ley la que determina la consecuencia de un hecho indicador, pues hablamos de una presunción. O también lo podemos indicar que presumir o una presunción se puede también contemplar como una suposición legal. Y una suposición legal que indica una cosa cierta sin que sea probada. Indica que una cosa es cierta sin que sea probada. Las presunciones, doctores, son eximentes probatorios. No se necesitan probar porque ya la ley lo da por probado. Es un eximente probatorio. No hablamos de que la presunción es un medio de prueba, no, pero sí es un eximente probatorio. Existen, doctores, clasificación de las presunciones, o algunas clasificación de las presunciones. Existe una primera clase de presunciones que se denominan las presunciones jurídicas. Ojo, presunciones jurídicas. Cuando hablamos de presunciones jurídicas, mis doctores, estamos haciendo alusión a las que se encuentran contenidas en la ley. Ojo, son aquellas presunciones que se encuentran contenidas en la ley. Y básicamente, con relación a las presunciones jurídicas, son de dos clases. La primera presunción jurídica se denomina presunción legal. Ojo, presunción legal. A esa presunción legal, doctores, también le denominan la presunción juris tantum. Entonces, en algunas sentencias o en alguna doctrina
encontrarán ese término, presunción juris tantum. Y una presunción juris tantum es lo mismo que una presunción legal. Son sinónimos, doctores. Presunción juris tantum y presunción legal. ¿Cuál es la característica fundamental o cuál es la característica principal de la presunción legal, también conocida como presunción juris tantum? Es la siguiente, doctores. Esa presunción admite prueba en contrario. Ojo, admite prueba en contrario. ¿Dónde encontramos algunas? Bueno, son muchas las presunciones, pero un ejemplo de una presunción legal. Por favor, doctores, remitámonos al artículo 769, ojo, 769 del Código Civil. Entonces, alguien que por favor nos lea ese artículo 769 del Código Civil. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dejemos a una dama, por favor, Glenis. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Código Civil, artículo 769, presunción de buena fe. Entonces, hablamos La de buena una fe, presunción de buena fe. Listo, Glenis, ¿qué nos dice? la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria. En todos los otros, la mala fe se deberá probar o deberá probarse. Claro, pero entonces, acorde con lo que nos acaba de leer Glenis, y allá ese artículo 769 del Código Civil, en todos los negocios jurídicos se presume la buena fe a menos que se pruebe lo contrario o a menos que se demuestre lo contrario. Entonces, si existe la posibilidad de demostrar lo contrario, es porque esa presunción admite prueba en contrario. Y si la presunción admite prueba en contrario, entonces hablamos de una presunción legal. Ojo, de una presunción legal. Admite prueba en contrario. Miren, doctores, otra presunción en torno a los documentos que la habíamos visto en clases anteriores. Acuérdense, doctores, que todo documento público se presume auténtico. Sin embargo, pues en algún proceso, alguna de las partes podrá tachar de falso el documento público y aportar las pruebas que indiquen que efectivamente ese documento público es falso, así se presuma su autenticidad. Entonces, cuando hablamos de que todo documento público se presume auténtico, también estamos haciendo alusión a una presunción juris tantum o a una presunción legal. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. ¿Entendido, doctores? ¿Preguntas al respecto? No, señor. Listo, perfecto, doctores. Existen otra Profe, clase. qué pena. Sí, ¿quién? ¿Quién va a hacer alguna acotación? Yo, profe. Cuéntame, Vanessa. Señor, bueno, la presunción de buena fe, un ejemplo puede ser en las posesiones en lo civil, profe, o en penal, un ejemplo, Pues la profe. posesión en lo civil también tiene una presunción. Básicamente, esa posesión, leámonos el artículo 762. Leas, ya que Vanessa lo está trayendo a colación, el artículo 762 también del Código Civil. Y vamos a hablar sobre la posesión, aunque eso no es, aunque pues eso ustedes lo conocen mejor que yo, porque ustedes son civilistas, ya estudiaron hace poco el Código Civil y el derecho civil, estos son rezagos de lo que yo aprendí, pero ese 762 nos habla de la posesión y también trae una presunción juris tantum. ¿Qué nos dice el artículo 762 de la misma normatividad? O sea, el Código Civil. Profe, dice artículo 762, definición de ¿Lo posesión. leo, profe? No, ya lo está leyendo Antonio. Por favor, Antonio, vocalizado y un poquito más fuerte, si es tan Señor. amable. Dice Código Civil, artículo 762, definición de posesión. Ujú. ¿Sí? La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar
y a nombre de él, el poseedor es respetuoso o es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. Ojo, esa última parte que dice, El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. eso, ahí hay una, listo Antonio, gracias, ahí hay una presunción legal o presunción juris tantum. Se presume que el poseedor de un bien es el dueño, a menos que alguien demuestre que es el dueño de ese bien. Es una presunción legal o una presunción juris tantum para responderle a Vanessa. ¿Listo, Vanessa? Pero también en la posesión Gracias, existe doctor. una presunción juris tantum o una presunción legal. También en la posesión. Existen, mis doctores, bueno, entonces ya tenemos claro en qué consiste una presunción legal o una presunción juris tantum. Es aquella que está consagrada en la ley y que admite prueba en contrario. Existe otra presunción, se denomina la presunción de derecho. Ojo, presunción de derecho. Esa presunción de derecho, mis doctores, no admite prueba en contrario. Ojo, no admite prueba en contrario. Entonces, la diferencia básica entre la presunción legal y la presunción de derecho es que la presunción legal se admite prueba en contrario, como en la presunción de derecho no se admite prueba en contrario. ¿Qué ejemplo podemos observar de presunciones de derecho? Pues básicamente, mis doctores, en derecho penal podemos hablar que se presume, ojo, se presume que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es una relación sexual no consentida. Esa es una presunción de derecho. Se presume que toda relación sexual con una persona menor de 14 años es una presunción no consentida. Entonces, doctores, esa presunción es una presunción de derecho. Contra esa presunción no se admite ninguna prueba en contrario. Ojo, ninguna prueba en contrario. Esa es una de presunciones de derecho, mis doctores, en nuestro código, en nuestro ordenamiento jurídico quedan muy pocas. Pero de las pocas que quedan, esa es una. La presunción que toda relación sexual, o sí, que se cometa o que en la que interfiera un menor de 14 años, se presume que es una relación sexual no consentida. Ojo, no consentida. ¿Preguntas al respecto, doctores? Listo. Con este tema, mis doctores, hemos abordado lo correspondiente a las presunciones. Ojo, las presunciones. Entonces, era necesario que quedara claro que existen dos clases de presunciones, la presunción legal y la presunción de derecho, y que la diferencia entre una y otra radica específicamente en el hecho que la presunción legal admite prueba en contrario y la presunción de derecho no admite prueba en contrario. Esto era importante tenerlo claro con relación a las presunciones. Vamos a abordar, mis doctores, ahora otro tema. Antes de eso, algunos de ustedes observaron que el día de hoy subí otra sentencia a la plataforma. ¿Sí lo observaron, doctores? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ah, señor. bueno, perfecto. Sí, señor. Listo. Entonces, ustedes se preguntarán del por qué yo subí esa otra
sentencia a la plataforma. Pues básicamente, ese es como el complemento, doctores, de la sentencia que había subido en días anteriores. Ese es el complemento o esa es la evolución jurisprudencial que ha tenido el tema de la validez de las copias en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, doctores, es bueno, pues ya debieron haber leído la primera, es bueno que vayan leyendo la segunda, porque es como la evolución que ha tenido y cómo ha habido en ocasiones cambios jurisprudenciales o variaciones jurisprudenciales, o a veces recogen la jurisprudencia y emiten un nuevo concepto. ¿Quiénes? Pues las altas cortes. Entonces es bueno también que se vayan leyendo esa otra sentencia. Es más reciente. ¿Estamos, doctores? Sí, Sí, señor. señor. Vale, Sí, perfecto. señor. Listo, mis doctores. Señor. Listo. En ocasiones, doctores, ustedes van a encontrar algunas presunciones que la ley indica si son de derecho, básicamente, si son de derecho. En algunas partes de nuestro Código Civil existían presunciones de derecho y lo decía el mismo Código Civil, básicamente. Y para tal fin, el ejemplo más típico de una presunción en la cual se contemplaba que era de derecho, es en la concepción, en lo que nos habla el Código Civil sobre la concepción. Sobre la concepción, antiguamente, ojo, antiguamente nos hablaban de una presunción de derecho. De hecho, así mismo lo dice, así lo dice el Código Civil, presunción de derecho. Busquemos, por favor, yo también lo hago, la presunción establecida en el Código Civil, ojo, la presunción establecida en el Código Civil para la concepción. Busquémoslo, démonos unos 2 minuticos mientras yo lo busco o ustedes lo buscan. Ya les digo. Buenas noches, doctor. Artículo 92. Artículo 92. 92, sí. ¿Qué dice el artículo 92? Buenas noches. Artículo 92, Código Civil. Presunción de derecho sobre la concepción. Ajá. De la época del nacimiento se colige de la concepción según la regla siguiente. Se presume de derecho que la concepción ha precedido al nacimiento no menos de 180 días cabales y no más que 300 contados hacia atrás, desde la medianoche en que principie el día del nacimiento. Perfecto. Y mire, Glenis, ¿qué nos dice? ¿Se presume qué? Dice, se presume de... Derecho. Se presume de derecho. Entonces, doctores, miren que es el mismo Código Civil el que antiguamente, ojo, antiguamente nos hablaba que se presumía de derecho. Se presumía de derecho. Ya no. Esa palabra de derecho fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. Ya no. ¿En qué sentencia? Si no estoy mal, es en una sentencia del año 1998 del magistrado ponente Jorge Arango Mejía. Declaró inexequible esa palabra de derecho. Entonces, ahora una lectura acorde, si no estoy mal, es la sentencia 04 de 1998. Una lectura acorde con la declaratoria de inexequibilidad sería, se presume que la concepción ha precedido al matrimonio. Ya no se presume de derecho. ¿Por qué?
porque cuando el Código Civil indicaba que se presumía de derecho, pues establecía que como es una presunción de derecho no admitía prueba en contrario, no procedía a aportar ninguna prueba que determinara que no se cumplieron esos términos de la concepción contemplados en ese artículo 92. Ahora, ustedes en los códigos civiles, pues actualizados, medianamente actualizados, encontrarán que esa palabra de derecho fue declarada inexequible. Entonces, al ser declarada inexequible, pues se convirtió, una variación de la presunción, y de pasar de ser una presunción de derecho, pasó a ser una presunción legal. ¿Ha quedado esto claro, mis doctores? Sí, 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 señor. doctor. Sí, doctor. Vale, Señor. perfecto. Entonces, ahora sí se Profe, qué puede pena. alegar en contrario y aportar pruebas en contrario. ¿Quién tiene alguna pregunta? Yo, o sea, un ejemplo, no sé, es que no he entendido bien, profe, qué pena. O sea, digamos, bueno, yo había escuchado que, bueno, antes, digamos, vivía pues o sea, vivía la pareja, ¿no? O sea, un matrimonio. Entonces, digamos, se moría el esposo y ella pues resultaba en Estaba embarazo. embarazada. Entonces, ajá, entonces Sí. decía que era o sea, que la presunción era que el hijo era del difunto. Sí, y ¿cuándo se presume que lo concibieron? Aquí estamos hablando de la concepción. ¿Cuándo hubo la concepción? Entonces decía o dice ese artículo 92, dice que se presume, ojo, que la concepción ha precedido al nacimiento. Pues es algo más que obvio que la presunción. ¿Cómo va a haber un nacimiento sin concepción? Bueno, pero se presume que la concepción ha precedido al nacimiento. Pero ahí viene el meollo del asunto. Dice, no menos, o sea, no pueden ser menos de 180 días. Y no puede ser más de 300. Esto es que después de una concepción, viene el nacimiento. Pero nunca puede el nacimiento ser menor de 180 días antes de la concepción. O sea que después de la concepción, mínimo tienen que pasar 180 días para que haya el nacimiento. Y no pueden ser más de 300 días, pero ahora esto cambió. ¿Y esto cambió por qué? Pues por los adelantos que puede tener la ciencia. Ya esto era más que todo con base en la biología natural. Ahora no, ahora con los adelantos de la ciencia ya no podemos hablar de esto. ¿Y esto para qué? Para lo que dice Vanessa. Porque si el señor murió hace 2 años y la señora tuvo el hijo hace 1 año, pues entonces lo tuvo hace 365 días. Entonces sí se admitía prueba en contrario. Sí se admite prueba en contrario hoy en día. ¿Cómo así que el señor murió hace 2 años y la señora tuvo el hijo hace 1 año? Entonces fue 365 días después de la muerte. Entonces no, es máximo 300 y sí se podía aportar de derecho. Sí se pueden aportar pruebas en contrario. Antes no se podían aportar, Vanessa, ahora sí. Y ahora sí, una mujer puede tener un hijo incluso 10 años después de que haya muerto el marido. Claro que sí. Si por allá se sometió a un banco de semen y cuestión de esas y a una inseminación artificial, entonces sí se presume hijo de ese señor. Entonces por eso es que cambió, por los adelantos tecnológicos. ¿Listo, Vanessa? Gracias, profe. Entonces, básicamente es por eso, por los adelantos tecnológicos. Ahora una mujer puede tener un hijo de otras formas. O sea, la concepción se puede dar de otras formas. ¿Entendido, doctores? Sí, Sí, señor. señor. Vale, perfecto. Entonces, Sí, doctores, señor. listo, perfecto. Entonces, doctores, con esto queda terminado ese capítulo de las presunciones. Ese capítulo de las presunciones. Desde este momento, y vamos a dedicarle unas cuantas sesiones a la prueba en derecho penal. Entonces, de aquí hasta que termine el módulo, que pues de hecho ya está cerca a su terminación o a su finiquitación, vamos a hablar de las pruebas penales. Para hablar de las pruebas penales, doctores, ya voy a dar por sentado que ustedes conocen muchos conceptos, ustedes ya los conocen. ¿Por qué? Porque pues fueron objeto de estudio en las pasadas sesiones. Entonces,
Ya términos como carga de la prueba, pues ya no tengo que hablar de qué es carga de la prueba porque ustedes ya saben en qué consiste la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba y la inversión de la carga de la prueba. Entonces ustedes ya lo conocen y como ya lo conocen, pues no tengo que repetir esta exposición, sino voy a hablar de la carga de la prueba en materia penal. De una vez vamos a adentrarnos en el tema de carga de la prueba en materia penal. Con respecto, doctores, a la carga de la prueba, ojo, ya hablamos, bueno, aquí ustedes van a colocar un nuevo título allá en sus apuntes, las personas que tomen apuntes, que es Derecho Probatorio en materia penal. Y vamos a hablar de la carga de la prueba. Ya sabemos que es en materia penal porque de aquí para adelante solo vamos a hablar de derecho penal. Básicamente, mis doctores, en lo que atañe a la carga de la prueba en materia penal, siempre la carga de la prueba radica o radicará en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, siempre la carga de la prueba radicará en la Fiscalía General de la Nación. Esto tiene como consecuencia, doctores, que es obligación de la Fiscalía, acorde con lo consagrado en el artículo 250 de la Constitución, es obligación o es un deber de la Fiscalía el obtener o el recaudar lícitamente y presentar en debida forma y en la debida oportunidad las pruebas necesarias para convencer al juez, más allá de duda razonable, de que la conducta punible o el delito ha ocurrido y que fue realizada por una determinada persona. Esa es la carga de la prueba que le atañe a la Fiscalía. Entonces, repito, la Fiscalía está en la obligación de obtener de manera lícita o de recaudar de manera lícita, de las dos formas está correctamente indicado. Entonces, la Fiscalía General de la Nación debe o tiene que obtener o recaudar de manera lícita y presentar en debida forma y en la oportunidad debida las pruebas necesarias para convencer al juez, más allá de duda razonable, que una conducta punible o delito han ocurrido y que fue realizada por un determinado individuo. Esa es la carga probatoria, mis doctores, que radica en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, básicamente. Asimismo, doctores, pues no solamente la carga de la prueba tiende a que la Fiscalía pruebe que el delito existió y que una persona fue quien lo cometió. No, también tiene que la Fiscalía, bueno, en este caso, bueno, ustedes no lo han visto, lo van a ver el otro semestre, pero en materia procesal penal, doctores, en materia procesal penal a nosotros nos rigen dos sistemas. Esto es, en la actualidad coexisten dos sistemas procesales en materia penal o existen dos procedimientos en materia penal. Por eso, cuando ustedes vean esa materia, lo van a ver en octavo, se denomina Derecho Procesal Penal, tienen que ver dos procedimientos, no solo uno, dos procedimientos, porque los dos procedimientos coexisten. En la actualidad se siguen procesos por uno u otro procedimiento. Un proceso es el que está regido bajo la Ley 600 del 2000 y el otro proceso está regido bajo la Ley 906 del 2004. Entonces, en materia penal existen dos clases de procesos. Los procesos regidos bajo la Ley 600 y los procesos regidos por la Ley 906. Esto como para dejar abrebocas que cuando ustedes vean esa materia, tienen que ver los dos procesos. Porque si solo les enseñan uno, pues quedarían con el 50% del procedimiento penal. No, entonces tienen que ver esas dos clases de procesos. Pero ¿a dónde voy? Que en materia probatoria, ojo, en materia probatoria, que es lo que a nosotros nos interesa, acorde con el proceso que se ventile,
el sistema de prueba o el sistema probatorio es distinto. Entonces, el sistema probatorio de la ley 600 es distinto al sistema probatorio de la ley 906 del 2004. En el sistema probatorio, o el sistema probatorio que rige la ley 600 del 2000, se denomina el sistema de permanencia de la prueba. Ojo, permanencia de la prueba. Ese es el que rige la ley 600 del 2000, el sistema de la permanencia de la prueba. Y el sistema probatorio que rige la ley 906 del 2004 se denomina el principio de inmediación probatoria. Y son diferencias abismales, abismales. Y no solo, doctores, no solo la ley 600 cobija, porque uno pensará, bueno, la ley 600 del 2000 empezó a regir por allá en julio del 2001 y duró hasta el 2004. Entonces uno pensaría inicialmente, pues los procesos que se adelantan bajo la ley 600 del 2000, pues son todos aquellos delitos que se cometieron antes del 2004. No, de hecho un delito se puede llegar a cometer hoy, ojo, hoy. Hoy es 11 de marzo, hoy 11 de marzo, se puede llegar a haber cometido, hoy se está cometiendo un delito, o hoy se comete un delito, se comete hoy. Y ese delito se tendrá que investigar bajo la ley 600 del 2000. Ojo, no con el código más reciente, no, sino con el más antiguo, así el delito se cometa hoy en unos casos determinados. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto. Entonces, doctores, y este tema está de moda. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Será que me puede dar un ejemplo de qué delito que se cometa hoy en día sería o se tramitaría por la ley 600? Es que yo no me memorizo los artículos del código. Y eso Sí, señor. Pero ya le digo inmediatamente dónde está consagrado eso, en el Código de Procedimiento Penal. Ahora solo vamos a hablar de Código de Procedimiento Penal. Eso está consagrado, mi doctor Juan David. Deme un minuto. A ver. Eso está en la parte de la vigencia. 533, ya lo encontré. 533, en el artículo 533 de la ley 600, de la ley 906, ojo, 533 de la ley 906 de 2004. Sí, señor. Leámoslo, Juan David, por favor. 533. Listo, sí, señor. Artículo 533, derogatoria y vigencia. Aparte en letra itálica, condicionalmente exequible. Listo, eso es que exequible, sino que la Corte dice que condicional, pero bueno, leámoslo. Bueno, entonces es exequible todo el artículo, siendo Sí. así. Listo. Uh-huh. El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Listo, entonces, mire, eso es calma, calma, Juan David. Dice, ese código va a regir para los delitos que se cometan después del 1 de enero del 2005. Eso es lo que dice. Entonces uno dice, bueno, inicialmente partamos de la base que cualquier delito que se cometa después del 1 de enero del 2005 lo va a cobijar este proceso o este procedimiento.
Pero, ahí viene el pero, que es lo que sigue. ¿Qué dice? 2005, punto. Los casos, Ese es el pero. sí señor, Ajá. los casos de que trata el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. Listo. Entonces ahora nos vamos a remitir al artículo 235 en su numeral tercero de la Constitución. Listo, doctor. Artículo 235, numeral tercero. Pues Juzgar primero que al- todo, Señor. ¿de qué nos señor. habla Juan David el artículo Listo, sí, señor. 235? Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Ah, bueno, entonces hablan por allá de las funciones que tiene esa La Corte corte. Suprema. Eso, Sí, la señor. que llaman Suprema de Justicia. ¿Y qué dice por allá en su Entonces, doctor, dice que son atribuciones de la Corte numeral Suprema tercero? de Justicia, numeral tercero, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, previo al procedimiento establecido en los numerales 2 y 3 del artículo 175 de la Constitución Política. Por Sí. cualquier conducta punible que se les impute para estos juicios, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada además por salas especiales Bueno, que ya listo. garanticen. Pero Listo, entonces básicamente nos está diciendo cuáles que son el las presidente. funciones de la corte. Sí, señor. Dice, juzgar al presidente Sí, señor. o a otros Que haga sus veces. Sí, señor. o a otros. ¿Cuáles? Otros. Los aforados. Los artículos del las personas del artículo 174. Por allá ¿Qué un dice? doctor nos dijo, son los Los aforados, aforados. básicamente, son los aforados, son los aforados. Entonces, si un aforado comete un delito hoy, pues será su juicio adelantado con la ley 600. Ahí está la respuesta. Los aforados, Juan David. Si un aforado comete un delito hoy, pues Listo, sí, señor. entonces por eso yo les digo que tienen que estudiar los dos códigos. Porque qué tal que ustedes se dediquen a defender aforados mañana, cuando se estén en ejercicio profesional. Pues si se dedican a defender aforados, pues tienen que aprender la ley 600, que es la ley que cobija esos juicios. Y este tema está muy de moda. Por eso es que este señor Uribe renunció a su curul de senador La ley de para Andrés dejar de ser aforado. Y como dejó de ser aforado, pues el proceso que venía por ley 600 tuvo que cambiar a ley 906. Porque si él es aforado, lo llevaban por la ley 600. Pero inmediatamente, mire, esto no es tan, o sea, esto todo tiene su, o sea, Uribe, no Uribe, sino las personas, pero en este caso Uribe, porque él es el que estamos sacando como ejemplo, Uribe no hizo eso porque le dio mal genio y renunció. No, eso es una sugerencia de su abogado. Su abogado le dijo, mire, hombre Uribe, a usted lo va a investigar y lo va a juzgar la corte. ¿Por qué? Porque usted es aforado. ¿Por qué es aforado? Porque es senador. Pero si usted renuncia a ser senador, entonces ya no lo va a investigar la corte, sino lo va a investigar la fiscalía. Y la fiscalía es nombrada por un tipo que puso Uribe allá. Entonces Uribe inmediatamente renuncia a su curul de senador, y al renunciar a su curul de senador, inmediatamente pasa a ser un no aforado, un mortal como nosotros, y a los mortales como nosotros nos investiga la fiscalía. Por eso es que ahorita, sospechosamente o coincidencialmente, la fiscalía va a pedir el archivo o la preclusión del proceso contra Uribe. ¿Quién sabe qué hubiese pasado si no lo hubiese investigado la fiscalía, sino la corte? Pero bueno, esto ya entrará en el campo de la especulación jurídica. Allá está. Doctor, entonces, teniendo en cuenta lo que usted dice, la ley 600 del 2000 es mucho más estricta para estas personas, los aforados. ¿O? No, simplemente es un... No. Simplemente es que dice el artículo 533 que si el delito lo comete un aforado, se regirá por la ley 600. Se regirá por la ley 600, pero lo investigará la corte.
La Corte es la que investiga. Sí, Y una señor. cosa muy distinta es que a mí me investigue la Corte, a que me investigue la Fiscalía. Es como si yo le digo a usted, Juan David, usted es amigo del fiscal, ¿a quién le conviene que lo investigue? ¿La Corte o la Fiscalía? Pues si usted es íntimo de la Fiscalía, a usted le conviene que lo investigue la Fiscalía, no la Corte, porque de hecho con la Corte, el señor Uribe también ha tenido como algunos roces con la Corte. Entonces, es eso, allá no solo es una decisión que parecería política, sino es más jurídico que es política. ¿Por qué? Porque, y esto es criticable, esto es completamente criticable y esto es un exabrupto jurídico lo que permite la ley, porque eso casi que permite que yo escoja quién es mi juez y quién me va a investigar. Entonces, si yo soy senador, me investiga la Corte. ¿Y cómo dejo que me investigue la Corte? Pues renuncio. Entonces yo estoy escogiendo quién me investiga. Debería existir algún, bueno, pero es que esto lo hacen los políticos también, ¿no? Los códigos son hechos por políticos para políticos. Los políticos hacen los códigos no para beneficio de la comunidad, sino para beneficio propio. Los políticos, y yo estoy diciendo los políticos, no uno, ni dos, ni tres, los políticos legislan para beneficio propio. Y por eso a los políticos, a los senadores y demás secuaces, ellos tienen la posibilidad de escoger quién los investigue. ¿Cómo? Renunciando a su curul de abogados, de senadores, renunciando a su curul de senadores. Así escogen quién los investiga y quién los juzga, desafortunadamente. Esto es terrible, eso es como si nosotros tuviésemos la posibilidad de escoger quién nos investiga y quién nos juzga. No, nosotros no, pero ellos sí. Pero bueno, es más lógico, es más que lógico que ellos hicieran leyes para su beneficio. Pero bueno, eso después hacemos una tertulia sobre los profe, por eso bemoles es de que la hay, política y la justicia. ¿Quién me va a hacer alguna acotación? sí, profe, le iba a acotar que precisamente por eso es que uno encuentra una cantidad de vacíos en nuestro aparato jurídico, ¿no? Sí, 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 y lo que llaman micos y todas esas cuestiones que ponen en las leyes favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros. Pero bueno, ya después ustedes cuando ustedes sean altos dignatarios del Estado, ojalá pues haya un cambio en nuestra normatividad y no se tuerzan como los de los políticos que están allá en el Congreso. Ojalá sigan pero sí, Profe, básicamente. Sí, cuénteme. tengo una pregunta. Si sale avante la ley de la doble instancia, la ley Andrés Felipe, esa ley lo que va a cambiar es la ley 600, no la ley 906. No, Es esa decir, ley lo que cambia, esa tiene Miguel, que encajar sí, en la... básicamente va a cambiar es la Constitución también. Oh, bueno, sí. También Ujú. va a cambiar la Constitución, pero se debe adaptar a la ley 600 de 2000. Claro que se va a Porque actuar a la ley 600 del allá va 2000. a seguir, allá es donde van a parar, bueno, donde supuestamente van a parar los aforados a no ser que cambien de juez. Sí, va a cambiar la ley 600 del 2000 y va a indicar que procede la segunda instancia contra los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia. De hecho, ya procede, porque por eso es que se reformó la Constitución y se crearon esas nuevas salas en la Corte Suprema de Justicia. Ahora la Corte Suprema de Justicia, en su sala penal, tiene 3 salas: la sala de instrucción, la sala de primera instancia y la sala de casación. Entonces, se crearon estas 2 salas para salvaguardar el principio de la doble instancia. Ya existe, Miguel. Sino que, bueno, después Bueno. en su especialización van a ver que la Corte parecen las palomas bueno, para eso están al frente de donde trabajan, ¿no? Ahí ustedes van a la Corte Suprema de Justicia y lo que queda al frente de la Corte es la Plaza de Bolívar. Eso queda al frente de la Corte. Y en la Plaza de Bolívar, para nosotros los que vivimos en Bogotá, hay palomas o suros o como ustedes les llegan a llamar. ¿Cuál es la característica principal de esas palomas? Que se asustan y salen volando. No, que andan de cagada en cagada. Y así es la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia anda igual que las palomas de la Plaza de Bolívar. Es igual. Y después lo van a ver por qué. Porque la Corte Suprema de Justicia, y lo sustento, porque la Corte Suprema de Justicia aceptó la segunda instancia para los aforados. Eso me parece muy bien, pero les negó el recurso de casación. Entonces, les está dando un derecho, pero les está suprimiendo otro. Y así no se corrigen las cuestiones
en lo que atañe a la justicia, en concederle un derecho a alguna persona, pero negarle otro. Les están negando el derecho a la casación. Ya hay una tutela en manos de la Corte Constitucional para que les concedan el derecho no solo a la doble instancia, sino también al recurso extraordinario de casación. Entonces, va a haber otro choque en unos días o en unos meses, escucharán que va a haber otro choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia por el acceso al recurso de casación de los aforados. Pero bueno, esto es ya anticipándonos a los acontecimientos. Entonces, doctores, les decía que en derecho penal existen dos procesos y que cada proceso tiene un régimen probatorio distinto. El régimen probatorio que se consagra en la Ley 600 de 2000 se denomina principio de permanencia de la prueba. Y el régimen probatorio que se consagra en la Ley 906 de 2004 se denomina principio de la inmediación probatoria. Ahora, pues tenemos que tratar de definir en qué consiste uno y otro, en qué consiste el principio de permanencia de la prueba y en qué consiste el principio de la inmediación probatoria. La ley 600 de 2000, entonces hagamos allá como un esquema o un mapa conceptual. En la ley 600 de 2000, doctores, es un sistema escrito. Primero que todo, es un sistema escrito. Y es un sistema inquisitivo. Inquisitivo. ¿Y qué quiere decir inquisitivo? Que se le otorgan altas potestades o grandes potestades tanto al juez como a la Fiscalía General de la Nación. Tiene muchas potestades, el juez y la Fiscalía General de la Nación. Se denomina sistema inquisitivo. Y el otro sistema, el sistema de la ley 906 del 2004, se denomina sistema con tendencia acusatoria. Ojo, sistema con tendencia acusatoria. Nunca digamos sistema acusatorio. No es un sistema acusatorio. Es un sistema con tendencia acusatoria. En el sistema inquisitivo, o sea, la ley 906 del 2004, las pruebas se practican a lo largo del proceso. Desde que el proceso nace hasta que el proceso termina. En todo el recorrido del proceso se van practicando pruebas. Y esas pruebas, después que se practican, se incorporan al expediente. Entonces, se practica una prueba e inmediatamente entra a formar parte del expediente. Meses después o años después, depende de lo que demore el proceso, se practica otra prueba y vuelve a incorporarse al proceso. Entonces, doctores, o al expediente, esto significa que si ustedes hoy en día fuesen a revisar un proceso de la ley 600 de 2000, que todavía no se ha dictado ninguna sentencia, todavía está en proceso, no se ha dictado fallo aún, pues allá van a encontrar un poconón de pruebas, todas las que se han practicado a lo largo del proceso. Allá van a encontrar un cúmulo de pruebas, allá las encuentran, reposan en el expediente. Ojo, todavía no se ha dictado sentencia, es más, ni siquiera se ha hecho la audiencia de fallo o la audiencia de juicio oral, se denomina la audiencia de juicio. No se ha hecho esa audiencia de juicio, audiencia pública le llaman en ese sistema. Audiencia pública de juzgamiento le llaman en ese sistema, para ser más exactos. No se ha hecho esa audiencia, pero allá ya están las pruebas, reposan en el expediente, permanecen en el expediente. Y como permanecen en el expediente, por eso hablamos de permanencia de la prueba. Y la permanencia de la prueba indica que una vez la prueba se practica, permanece en el proceso. Allá permanece, desde que se practica hasta el momento en que el proceso se acabe. Ese es el sistema probatorio que se aplica en los procesos regidos bajo la ley 600 de 2000. En la ley 906 del 2004, no. Acuérdense, mis doctores, que hace unos días yo les dije
En materia penal, solamente es prueba la que se practique el día del juicio. Antes no se anexa ninguna prueba al proceso. Antes las pruebas las tiene en su poder la fiscalía y las tiene en su poder la defensa. Acuérdense del principio de comunidad de la prueba. Acuérdense, todo esto va unido. Acuérdense de ese principio de comunidad de la prueba que yo les decía en la primera o segunda clase. Ojo, las pruebas son de cada una de las partes, pero renuncian a ellas cuando las incorporan al proceso. En esa ley 906 del 2004, cada uno tiene sus elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Así se denominan esos elementos de convicción que comúnmente conocidos como pruebas en la ley 906 del 2004. Entonces, la fiscalía realiza una investigación y recauda, lo que recauda son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Eso recauda la defensa en ejercicio de su labor investigativa y en su labor acusadora. La defensa también puede realizar una labor investigativa tendiente a sacar avante su pretensión de defensa. Y también puede recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. Pero todavía no son pruebas. Todavía no se han incorporado al proceso. ¿Por qué? Porque solo existe una única oportunidad de que esos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se conviertan en pruebas. ¿Y cuál es esa única oportunidad? El día del juicio, esa audiencia de juicio. No se puede. Antes el juez no las conoce las pruebas. En el sistema de la ley 600 sí, porque el juez ya tiene el proceso y ve que hace un mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5 meses se han practicado pruebas y reposan allá, entonces él ya conoce algunas pruebas. No, en la ley 906 del 2004 el juez no conoce ninguna prueba, solo las va a conocer hasta el día del juicio. ¿Por qué? Porque el día del juicio es cuando se incorporan las pruebas. Se incorporan esas pruebas que tiene tanto la fiscalía o que tiene la defensa, como la defensa. Se incorporan. Hasta ese día el juez las conoce. Y como esa audiencia de juicio oral, que es el momento idóneo y oportuno para incorporar los elementos materiales probatorios al proceso y que se conviertan en pruebas. Ese día el juez está en la audiencia, pues el juez va a observar la práctica de la prueba. Entonces, por eso se denomina principio de inmediación, porque el juez está en contacto directo con la prueba. Entonces, si se practica un peritaje, el perito tendrá que asistir a la audiencia e indicarle al juez qué fue lo que hizo. Entonces, yo, señor juez, realicé un dictamen pericial de la siguiente forma, utilicé los siguientes estándares técnicos o científicos y investigué o revisé estos elementos y llegué a esta conclusión. Ah, eso se lo tiene que informar de viva voz el señor perito al juez. Entonces, mírense, nótese que el juez está en contacto directo, es inmediato el contacto. Inmediato quiere decir que están juntos. Están uno así, están junticos, entonces es inmediato, por eso se denomina principio de inmediación de la prueba. Preguntas, mis doctores. No, señor. Doctor, Sí, cuénteme, ¿quién va a hablar? Edwin Mera, ¿cómo está, doctor? Buenas noches. ¿Qué más, Edwin? Cuénteme. Doctor, yo quería preguntarle por qué se supone que la ley 906 del 2004 del el Código de Procedimiento, bueno, el sistema con tendencia acusatoria, que se decía el sistema acusatorio, el sistema oral, pero me gusta eso de sistema con tendencia acusatoria, porque es tan largo si se supone que era algo breve, o sea, lo que viene la imputación, la imputación, la acusación preparatoria y juicio oral, y hay procesos que duran 4 años, y se supone que tenían que resolver en máximo en 1 año, según lo que está tipificado pues en el código, en la ley. ¿Por qué es tan largo, doctor? Por Solo una quiero falla saber. estructural, Edwin, en una falla estructural, y le voy a decir en qué consiste la falla estructural. Ustedes en Derecho Constitucional aprendieron que existen 3 ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial.
Les pregunto, ¿cuáles de esas, bueno, y esto es político, esto es completamente político, y la respuesta ahí no es política, de hecho. ¿Cuáles de las 3 ramas del poder público genera votos? ¿Cuáles? Y genera burocracia. ¿Cuáles? La Legislativo. ejecutiva. El legislativo. El legislativo y Y el ejecutivo. el ejecutivo, claro. Allá en el legislativo y en el ejecutivo es donde se juega con la burocracia del ejecutivo y el legislativo. Pues en todas las ramas hay burocracia, porque burocracia judicial es lo que hay, pero la burocracia judicial solo es para la rama judicial. Los magistraditos nombran a sus juececitos, pero los votos están en el ejecutivo y en el legislativo. Y por eso, mis doctores, las asignaciones presupuestales de la rama legislativa y de la rama ejecutiva son inmensamente superiores a las asignaciones presupuestales de la rama judicial. Yo les decía anteriormente, doctor Edwin, y a todos, un fiscal tiene en su despacho, y no estoy exagerando, hay fiscales que tienen en su despacho hasta 1000 procesos. Un fiscal con 1000 procesos y con un investigador. Entonces, un solo investigador y un fiscal tienen que sacar avante 1000 procesos. ¿Cuánto se van a demorar en sacar avantes 1000 procesos? En Estados Unidos, doctores, un fiscal hay por cada, la estadística es, un fiscal no puede tener más de 8 procesos, no los puede tener. No puede tener más de 8 procesos un fiscal. Y ese fiscal tiene mínimo 10 investigadores. Entonces, 10 procesos para un fiscal, 8 procesos para un fiscal, 10 investigadores. Por eso es que funciona la justicia allá. Acá, un fiscal, 1000 procesos y un investigador. Eso hace que se retrasen las investigaciones. Asimismo, en los juzgados, doctores, hay jueces penales que tienen en sus despachos hasta 500 procesos. Entonces, ¿cuándo van a sacar adelante 500 procesos? Se demora muchísimo. Entonces, mi doctor, la falla es estructural. No tenemos un sistema judicial lo suficientemente robusto. Además de eso, también es cultural. La cultura del abogado colombiano y más del abogado penalista es la cultura del litigio, no la cultura de la solución alternativa de conflictos. A nosotros no nos gusta pelear y a nosotros nos gusta, como dicen los medios de comunicación, Dilatar. irnos hasta las últimas consecuencias. No, nosotros nosotros es porque nuestro chip, con el chip que aprendimos, y me incluyo dentro de ellos porque yo soy penalista, nosotros muy poco abordamos las soluciones alternativas de conflictos y hasta ahora ha empezado a funcionar las salidas, las soluciones o las terminaciones anticipadas de los procesos penales, llámese principio de oportunidad, preacuerdos o negociaciones y allanamientos. Hasta ahora ya está entrando a funcionar eso, pero entonces eso también hace que se colapse la justicia. También, doctores, también disposiciones legales perversas, como el indicar que no proceden beneficios cuando sale alguna ley que dice que no proceden beneficios cuando la persona se allane a los cargos, pues eso lo único que busca es que colapse la justicia. ¿Por qué? Porque un procesado ya no va a ganar nada con aceptar unos cargos. Entonces, ese proceso obligatoriamente tendrá que surtir todas sus etapas y eso hace que colapsen los juzgados. Básicamente, esas son como algunas de las principales razones por las cuales desafortunadamente es tan demorada la justicia penal en Colombia, Edwin. Gracias, doctor. Listo. Mónica, ¿tiene alguna acotación? Profe, tengo 2 preguntas. Una es en relación al tema de hoy y otra es con un tema que usted comentó del tema de los testigos. Profe, digamos, no sé, bueno, primero el tema de los testigos, no sé si lo escuché bien, profe,
pero yo lo que le escuché como tal ese día que usted dijo en la clase es que cuando una persona, un testigo, digamos, le notifica para que rinda declaración en un proceso penal, él no está en obligación de ir si no quiere, así sea, entonces, pues no sé si le escuché bien, profe, ¿usted dijo eso? Que no, No, me escuchó completamente mal, Mónica. Es una obligación de los testigos acudir a la justicia porque de hecho incurren en un delito que se llama obstaculización a la justicia. De pronto usted me ok, confundió con la obligación de testimoniar y con la garantía establecida en el artículo 33 de la Constitución denominada inmunidad penal, en el cual, en esos casos, en los ok, consagrados única y exclusivamente en el artículo 33, si el testigo no quiere declarar, no lo puede hacer. Pero ok, ojo, profe. solo en lo atinente al artículo 33, su inmunidad penal. Vale, y profe, digamos, en relación a lo que usted estaba explicando hace poco, en el tema precisamente mediático que se ha presentado entre el senador Iván Cepeda y el doctor Uribe, ¿sí? Digamos, en ese tema, cuando pues, precisamente se presentó todo lo que usted acaba de explicar, que el doctor Uribe, pues precisamente renunció ante la curul como senador en ese momento, precisamente para que la fiscalía como tal tomara el proceso. Entonces, en ese momento, como antes lo llevaba la ley 600, ¿sí? El doctor Iván Cepeda, él dijo que se tenían que tener en cuenta esas pruebas que se realizaron en la ley 600, ¿sí? Y que por ende tenían que seguir ellas y no volver, digamos, a realizarse otras pruebas porque ya iba a tomar, lo iba a seguir la ley como tal, la ley 906 de 2004, ¿sí? Entonces, no debería tener autonomía como tal, si son dos sistemas diferentes, no debería tener como tal, digamos, la ley, digamos, vigente, Lo que la pasa, Mónica, es que 906 usted le de está dando 2004. crédito a lo que dice Cepeda y Cepeda no es abogado. Ujú. Entonces, Sí, Cepeda por puede eso, hablar profe, es que muchas no cosas. conozco ese O sea, tema. Cepeda puede hablar muchas cosas, como lo hablan todos los políticos. Yo, afortunadamente, no tengo ninguna inclinación política. Yo rajo de todos. Entonces, Cepeda puede hablar mucho. Cepeda puede decir que las pruebas permanezcan. No, señor Cepeda, aprenda derecho, vaya a una facultad de derecho y aprenda primero antes de hablar de derecho. Usted muy acertadamente lo dice, Ok, Mónica. Si son dos sistemas probatorios distintos, no pueden obrar las pruebas de la ley 600 en la ley 906 del 2004. No pueden obrar porque los sistemas son distintos. Entonces, esas pruebas tendrán que salir del proceso, tendrán que salir y pasar a manos de la fiscalía. Ya la fiscalía es la que las tiene. Y si la fiscalía si a bien lo tiene, las puede convertir, ya dejan de ser pruebas para convertirse en elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, y si la fiscalía a bien lo tiene, podrá llevar esos elementos en la audiencia de juicio de la ley 906 para que se conviertan en pruebas. perfecto, profe. Sí, es que ese era precisamente el análisis pues que digamos del tema, ya con lo que el profesor explica que yo había realizado, pero pues igual necesitaba era como tal el aval del Bueno, profesor en ese pues tema. ya lo sabía, pero estaba acorchando al profesor. No, Bueno, profe, listo. para nada. Listo. Bueno, entonces volvemos. Entonces, doctores, existen esos dos sistemas probatorios. En la ley 600, principio de permanencia de la prueba, y en la ley 906 de 2004, principio de la inmediación probatoria. Entonces, mírese que son dos sistemas probatorios, que es lo que a nosotros nos interesa, completamente distintos. Día después, en su octavo semestre, van a entrar a estudiar las particularidades de uno y otro proceso. Eso ya se sale de nuestro tema. Ya mirarán cuáles son las etapas procesales, tanto de la ley 600 como de la ley 906 del 2004. Les decía a mis doctores que el defensor también puede recaudar, y de aquí en adelante me voy a referir en esos términos, en el proceso penal, el defensor también puede recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. También lo puede hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esta es la materialización del derecho a la defensa. El derecho a la defensa no consiste únicamente en tener ahí un abogado al lado del procesado que le ayude o que le aconseje o que le indique. No, también implica todo un desarrollo de una estrategia defensiva. Y en virtud del desarrollo de esta estrategia defensiva, eventualmente
el abogado defensor se verá en la necesidad de recaudar algunos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. ¿Para qué? Porque es también dentro de la estrategia del defensor, puede estar demostrarle al juez algún hecho o alguna circunstancia que resulta relevante para los intereses del procesado. No es exigible a la defensa que realice una investigación, no, pero lo puede hacer. De pronto, la estrategia defensiva puede ser en generar duda en el juez. Y si se genera duda en el juez, acuérdese de ese famoso principio del indubio pro reo. Toda duda que se presente será resuelta en favor del procesado. Puede ser una de las estrategias, generar duda. Por eso es que nos hablan que el juez solo puede convencer con ese convencimiento más allá de duda razonable. Entonces, también la defensa puede adelantar investigaciones o labores investigativas tendientes al recaudo de elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. La Corte Constitucional ha plasmado en una línea pacífica sobre las funciones, nos ha indicado cuáles son las funciones de los abogados en materia penal, de los abogados defensores. Pueden consultar para que tengan de una vez su biblioteca de jurisprudencia, pueden consultar algunas sentencias de la Corte Constitucional al respecto sobre los derechos y las facultades de la defensa. Está la sentencia C-592 de 2005, repito, C-592 del 2005, la C-799 de 2005, la C-1194 del 2005. Todas son del 2005. La 592, la 799 y la 1194. Todas C, por eso son de la Corte Constitucional. Le repito, 592, 799 y 1194. Todas de 2005, de la Corte Constitucional. Y si quieren auscultar en otra alta corte, esto es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, son dos sentencias del año 2007, la 26186 y la 26467. Esas sentencias, les estoy indicando 5 sentencias, es pacífica y es reiterada. La línea jurisprudencial que indica cuáles son los derechos o las potestades de la defensa. Profe, perdóname, las de casación, la primera es 27186. ¿Cómo me dice, Mónica? Y la segunda, profe. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, profe. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las sentencias Profe, de la el Corte? número. Sí, las de casación, profe, que no. La no te escuché bien. 26186, 26186 y 26467. 26186 y 26467. Profesor. Sí. Vale, profe, gracias. Cuénteme. Profesor, una pregunta. ¿La defensa puede utilizar, para lo que usted está hablando del indubio pro reo, puede utilizar pruebas en común, o sea, pruebas de la fiscalía, puede utilizar también testigos de la fiscalía, llamarlos en directo, digámoslo, en la policía judicial para generar duda? Claro que sí lo puede hacer. Gracias. Claro que sí, que de hecho se utiliza con mucha regularidad que, bueno, eso lo vamos a ver, bueno, lo van a ver ustedes más a profundidad en octavo semestre, se utiliza con mucha regularidad que la contraparte utilice pruebas de su adversario para crear duda o para sacar avante su tesis defensiva o su tesis acusatoria en caso tal de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, doctores, allá están contempladas las sentencias tanto de Corte Constitucional como de Corte Suprema de Justicia que nos indican cuáles son las funciones o cuáles son las atribuciones, mejor dicho, de la defensa. Otro punto que es bueno tenerlo en cuenta, mis doctores, es que en derecho penal rige otro principio que se denomina el principio, bueno, ese es en todo el ordenamiento jurídico colombiano, que se denomina el principio de libertad probatoria.
Y el principio de libertad probatoria, recordemos que nos indica que un hecho se puede demostrar con cualquier medio de prueba. Ya tenemos conocimiento y tenemos claro cuáles son los medios de prueba establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, la libertad probatoria, pues básico, coloquialmente puede decir, un hecho se puede demostrar con cualquier medio probatorio, con cualquier medio probatorio. Ya en la práctica, en su ejercicio profesional, pues se darán cuenta que este principio no se aplica tan taxativamente, que no es tan a rajatabla, que existirán algunas excepciones. Por ejemplo, viene a la mente en los casos de falsificaciones, pues en un caso de que se llegue a ventilar en un proceso penal una eventual falsificación, por ejemplo, la falsedad de un documento público o un documento privado o la falsedad ideológica, pues básicamente así exista el principio o así esté consagrado el principio de libertad probatoria, pues la prueba más idónea para probar una falsificación pues es un peritaje. Un peritaje dirá si ese documento es falso o no es falso, o si estamos hablando de una falsedad en moneda. Pues hombre, con un testimonio no podemos, casi que no se podría indicar que un billete es falso, ¿no? Pues tendremos que tener un peritaje, la opinión de un experto, y un experto pues en documentología que nos indique si un billete eventualmente es falso o no, o si un documento es falso o no. Entonces, así esté consagrado pues el principio de libertad probatoria, en la práctica se van a dar cuenta que no es tan así, que en algunos casos sí existen algunas tarifas legales, en algunos casos la misma ley es la que indica que en ciertos casos, o sea, en la misma práctica, así esté consagrado el principio de libertad probatoria, en ciertos casos, y esto ya es en ejercicio de su profesión, en ciertos casos ustedes se van a dar cuenta que ciertos hechos solo se pueden determinar de ciertas maneras. Existen, mis doctores, por parte de la Fiscalía, ojo ya en lo que atañe a la Fiscalía, algunos actos de investigación que eventualmente pueden llegar a afectar o pueden llegar a invadir derechos fundamentales. Son actos de investigación que realiza la Fiscalía General de la Nación, en ocasiones la defensa también, que pueden llegar a afectar, y son afectaciones legales, lógicamente, o pueden llegar a invadir la esfera de los derechos fundamentales. Y básicamente vamos a consagrar el primero. Se denomina la diligencia de allanamiento y registro. Ojo, diligencia de allanamiento y registro. Podría pensarse, mis doctores, o de hecho es así, que con este tipo de diligencias, las de allanamiento y registro, se puede llegar a afectar el derecho a la intimidad domiciliaria. ¿Y dónde está consagrado el derecho a la intimidad domiciliaria? Ya lo hemos visto en los artículos 15 y 28 de la Constitución Política. Por allá existe jurisprudencia tanto nacional como extranjera que indica que con estas diligencias también en ocasiones se puede llegar a afectar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque esa intimidad del domicilio le permite a las personas efectuar conductas que seguramente no realizarían en público. Entonces, eventualmente también puede llegar a afectar el derecho de la libre personalidad. Para el desarrollo también de estas diligencias que pueden llegar a afectar derechos, y el derecho a la intimidad más exactamente, por allá el Código de Procedimiento Penal tiene consagrado un concepto que se denomina el concepto de expectativa razonable de intimidad. Ojo, expectativa razonable de intimidad. Y en lo que atañe a la expectativa razonable de intimidad, pues se está indicando el Código de Procedimiento Penal, o establece en qué eventos, ojo, en qué casos especiales es necesario agotar un procedimiento previsto en la Constitución y la ley para afectar un derecho a la intimidad.
No es afectarlo por afectarlo, no. Se debe agotar un procedimiento previsto en la Constitución y la ley para afectar ese derecho a la intimidad. O sea, no se puede afectar el derecho a la intimidad tan deportivamente. Y pues vamos a tratar de ver cuáles son los requisitos para la legitimidad de una orden y allanamiento. Básicamente, para respetar esa expectativa razonable de la intimidad, pues se deben cumplir por parte de la Fiscalía unos requisitos. ¿Unos requisitos para qué? Para que una orden de allanamiento y registro que profiera la Fiscalía sea legal. Tiene que ser legal. Y básicamente los requisitos para que una orden de registro y allanamiento sea legal son como primera medida que se delimite, ojo, que se delimite, que se establezca, debe estar claramente delimitado cuál es el fin de la diligencia de allanamiento y registro. Esto lo habíamos visto tangencialmente cuando vimos la teoría del fruto del árbol envenenado. Pero debe estar claramente delimitado cuál es el fin de la diligencia. Entonces, allá la Fiscalía debe decir cuál es el fin de esa diligencia de allanamiento y registro. Segundo gran elemento para la legitimidad de una orden de allanamiento y registro, que esa orden la tiene que expedir el funcionario competente. Ojo, el funcionario competente. ¿Y quién es el funcionario competente? Un fiscal, el fiscal que lleve ese proceso. Leamos, por favor, mis doctores, el artículo, o quien nos lee, por favor, el artículo 219, ojo, 219 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. 219, doctores, por favor. Artículo 219. Procedencia de los registros y allanamientos. El fiscal encargado de la dirección de la investigación, según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la Policía Judicial. Si el registro de allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, solo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva. Gracias. Entonces, fíjense, mis doctores, que acorde con lo establecido en el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal, es el fiscal encargado de la investigación el que debe ordenar esa diligencia o debe proferir la orden de allanamiento y registro. Entonces, ¿quién profiere la orden? Pues los fiscales. Y esa orden, pues, tiene que estar, o sea, debe estar claramente asignado como primer requisito, debe estar delimitado cuál es el fin de la diligencia. Si el fin es el recaudo de elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, o si el fin de la diligencia es la captura. Allá dice indiciado, imputado, procesado, condenado, bueno, pues una captura. Entonces, o vamos a invadir ese domicilio, vamos a afectar esa intimidad para recaudar elementos de prueba o elementos de convicción, o vamos a realizar esa diligencia de allanamiento y registro para condenar. En ocasiones, la Fiscalía olímpicamente dice que es para las dos, pero bueno, eso ya será objeto de su alegación cuando estén allá en las audiencias de legalización de las diligencias de allanamiento y registro. ¿Qué nos dice Nini? Profesor, buenas noches. Sí, un apunte que quería hacer al respecto. Con relación a los allanamientos con fines de captura, el fiscal da la orden, pero debe ir autorizada por un juez de la República, ¿no?
También No, con fines de no, no, captura. no. Sí. Ah, pero para la captura sí. Con Pero fines de para el captura. desmán no. Allanamientos con fines de captura. Sí, pero eso ya será objeto de su derecho probatorio. Sí, si es para capturar, sí tiene que ir la orden previa de la autorización, no la orden, la autorización de un juez de control de garantías. Sí, eso lo estableció la Corte Constitucional. Sí, pues por regla general, para una diligencia de allanamiento y registro, solo se necesita la orden de un fiscal, por regla general. Pero si van a capturar a alguien, sí necesita la autorización de un juez de control de garantías. Bueno, era buena la acotación, Nino. ¿Qué nos dice Walter? Profe, buenas noches. De igual forma, se pueden, dentro de esas diligencias de registro de allanamiento, se pueden realizar capturas en flagrancia cuando se encuentran elementos materiales probatorios. Sí, pero eso ya lo hemos visto porque eso hace parte de una excepción a la teoría del fruto de los árboles envenenados o a la teoría del fruto del árbol envenenado, y la aplicabilidad de las capturas en flagrancia, aunque no debería ser así, pero es una excepción, se denomina la fuente independiente, Walter. Eso es la fuente independiente. Eso ya lo habíamos visto cuando vimos la teoría del fruto del árbol envenenado, cuando vimos que las excepciones a la teoría del fruto del árbol envenenado son la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable. Entonces, allá cuando se practican audiencias de allanamiento y registro, en teoría, para recaudar elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida y encuentran algún delito en flagrancia, pues se da una fuente independiente y se acepta. Claro que es igual. Gracias, profe. Listo. Entonces, doctores, decimos que primero debe estar claramente delimitado cuál es el fin de la diligencia. Segundo, el funcionario que emite la orden debe ser el funcionario competente. Tercero, esa orden de allanamiento, mis doctores, tiene que estar debidamente motivada. Se tiene que motivar. ¿Por qué? Porque miren que se están afectando derechos fundamentales. Entonces se debe motivar las razones por las cuales se va a realizar esa diligencia de allanamiento y registro. La ley mismo, mis doctores, determina algunos límites para ese procedimiento. La hora, la forma de realización, la elaboración de un acta. Por allá es el artículo 225 el que nos indica o el que tiene consagrados algunos de los aspectos de esa diligencia de allanamiento y registro. Alguien, por favor, que lea el artículo 225 de la ley 906 del 2004. Ojo, 225, por favor. ¿Me repite el artículo, profe, por favor? 225, Jimmy, por favor, 225. Profe, el artículo 25 del Código de Procedimiento Penal Sí. dice, durante la diligencia de registro de allanamiento, la policía judicial deberá, primero, el registro se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y en el evento de encontrar nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados. Podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia. 2. Se garantiza la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito. 3. Se levantará el acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa de los lugares registrados de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y de las consecuencias de ella. Numeral 4. El acta será leída a las personas que aleguen haber sido afectadas por el registro y allanamiento, y se les solicitará que firmen si están de acuerdo con su contenido. En caso de existir discrepancias,
Con lo anotado, deberán dejarse todas las precisiones solicitadas por los interesados. Y si después de esto se negaren a firmar, el funcionario de policía judicial responsable del operativo bajo juramento dejará expresa constancia de ello. Parágrafo. Si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6 p.m. y 6 a.m., deberá constar con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, quien garantiza la presencia de sus delegados en dichas diligencias. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por ausencia de la Procuraduría General de la Nación. Listo, perfecto. Gracias, Lina. Entonces, mis doctores, esas son básicamente esos límites que se deben cumplir para esta diligencia de allanamiento y registro. Por último, mis doctores, otro de los requisitos para que esta audiencia de allanamiento y registro sea legal es un control judicial. Esto es, un juez debe de controlar una vez se ha realizado esta diligencia de allanamiento y registro. ¿Qué juez? El juez de control de garantías. El juez de control de garantías es la autoridad establecida e idónea para realizar el control judicial a las diligencias de allanamiento y registro. Ese control judicial, mis doctores, por parte del juez de control de garantías, se debe efectuar dentro de las 24 horas siguientes a la finalización del procedimiento. Así lo establece el artículo 16 de la ley 1142 del 2007 que modificó el Código de Procedimiento Penal. Entonces, por allá remítanse, ese es un artículo cortico, al artículo 16 de la ley 1142 del 2007. Ojo, artículo 16 de la ley 1142 del 2007, por la cual se modifican algunas disposiciones del Código de Procedimiento Penal, ley 906 del 2004. ¿Qué dice ese artículo, doctores? Artículo 16 de la ley 1142 del 2007. Bueno, Disculpe, doctor, ¿qué artículo? Disculpe. 16. Artículo 16. Modifica el 237 de la 906. Sí, señor, permítame, ahí se me perdió. Artículo 16. Sí, que El artículo 237 de la ley 906 del 2004 quedará así, ¿es ese, Doc? Sí. Dice dentro de las 24 horas siguientes. Artículo 237. Audiencia de control de legalidad posterior. Dentro de las 24 horas siguientes al cumplimiento de las órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, intercepción de las comunicaciones o recuperación de la información dejada al navegar por Internet u otros medios similares, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado, incluida la orden. Listo, perfecto. Entonces, doctores, una vez se han practicado cualquiera, pues estábamos hablando de la diligencia de allanamiento y registro, pero aprovechamos y aprendemos que cualquiera de esas diligencias, que registro, allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones, recuperación de información dejada al navegar por Internet u otras audiencias u otros procedimientos similares, pues básicamente una vez ha terminado el procedimiento empiezan a correr 24 horas siguientes para que un juez de control de garantías efectúe una audiencia que se denomina la audiencia de revisión de legalidad sobre ese procedimiento. Entonces, doctores, esa audiencia de revisión de legalidad es posterior. ¿Por qué? Porque se realiza una vez se ha llevado a cabo el procedimiento, pues se tiene que efectuar dentro de las 24 horas siguientes. Lógicamente, mis doctores, primero tiene que, bueno, ¿qué es lo que revisa, el juez de control de garantías? Pues que básicamente que se hayan cumplido todos y cada uno de esos requisitos que indicamos anteriormente, que la orden esté motivada,
que se haya cumplido lo de la delimitación, que la haya expedido el fiscal correspondiente. Entonces, el juez lo que hace es una revisión de todos estos requisitos de legalidad del procedimiento. ¿Para qué? Pues para básicamente indicar que se declara legal o se declara ilegal el procedimiento de allanamiento y registro. En caso tal, mis doctores, que el procedimiento de allanamiento y registro se haya decretado ilegal, pues esos elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que se haya recaudado, no podrá incorporarse al juicio porque se decretó ilegal el procedimiento. ¿Preguntas, doctores? Listo, perfecto. Por mi parte no, señor, gracias. Listo, perfecto. Entonces, doctores, ahora vamos a ver los medios de prueba. Ojo, los medios de prueba en particular en lo que atañe al derecho penal. Los medios de prueba en particular. Y vamos a empezar con la prueba testimonial. Ojo, la prueba testimonial en materia penal. Démonos 5 minuticos para tomar algo, para respirar y ya continuamos en 4 minuticos. ¿Listo, mis doctores? Gracias, doctor.
Listo, doctores, retomamos. Entonces vamos a ver el primer medio de prueba en materia penal. Y estábamos hablando que vamos a hacer alusión específicamente a la prueba testimonial. Ojo, prueba testimonial en materia penal. Y como concepto de la prueba testimonial en materia penal, podemos indicar que esta prueba penal es la exposición o el relato de que un tercero, ojo, la exposición o el relato que un tercero hace ante el juez, ojo, ante el juez, sobre unos hechos o unas circunstancias relacionadas o directa o indirectamente con el delito que se investiga. Entonces, repito, es la exposición o el relato de que un tercero, la exposición o el relato que un tercero hace ante el juez sobre los hechos o circunstancias relacionadas directa o indirectamente con el delito que se investiga. Básicamente, mis doctores, partamos de la base que el juez no ha presenciado lo ocurrido. Entonces, estos testigos son como las personas que le llevan ese conocimiento al juez. Dicen por allá los estudiosos del derecho procesal penal que los testigos son los ojos y los oídos del juez, o los ojos y los oídos de la justicia. ¿Por qué? Porque por medio de los testigos es que el juez va a conocer los hechos. Sobre esto es como la definición que trae la doctrina. La Corte Suprema de Justicia también tiene su propio concepto de testimonio. Y dice la Corte que, por allá está la sentencia, una sentencia, la 24468, ojo, la 24468 del 30 de marzo del 2006. 24468 del 30 de marzo del 2006 es la definición de testimonio en materia penal que da la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y dice que por testimonio se entiende jurídicamente hablando los hechos, circunstancias o cosas que se ponen en conocimiento de la autoridad respectiva y que interesan a una investigación o a un proceso. Esa es la definición básicamente que consagra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con relación al testimonio. Le repito, la providencia es la 24468 del 30 de marzo del 2006. Mis doctores, el testimonio es una de las más importantes fuentes de información para el juez, porque a través de él, pues, se dan cuenta directa de los hechos que son jurídicamente relevantes. Si se trata de una agresión física, de un abuso sexual, de un homicidio, pues ese es como en este sistema procesal penal, el sistema con tendencia acusatoria, es el medio de prueba por excelencia. Vamos a consagrar, vamos a estudiar ahora los criterios de apreciar para el juez, que el juez utiliza, los criterios que el juez utiliza para apreciar la prueba testimonial. Y esos criterios para apreciar la prueba testimonial están consagrados en el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal. Se llaman o se denominan criterios para apreciar o criterios de apreciación de una prueba testimonial. Vamos a dejar ahí sentado ese tema para el día lunes. ¿Cuáles son los criterios de apreciación de la prueba testimonial en materia penal? Artículo 404 del Código Penal, y con eso iniciamos el día lunes. ¿Listo, mis doctores? Entonces, muchas gracias por su asistencia y nos vemos mañana para el tallercito. No olviden leer las dos sentencias, doctores. Doctor, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor, que esté bien. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.